conectados a Iván, Jover, Mario, José, Elías, Patricia y David. Bienvenidos a la sesión. Pues como ya comentaba Juan Pablo, el día de hoy vamos a conversar acerca de la gestión de equipos a distancia, justamente en estos tiempos que nos han demandado hacerlo, quizá consciente o inconscientemente, acelerada o no, pero bueno, ahora es una realidad y es importante tener algunos elementos a consideración que nos permitan llevar a cabo una mejor gestión de nuestros equipos. Me gustaría preguntar rápidamente si nos comparten en el chat qué actividad realizan, si todos tienen un equipo a cargo, si están llevando ya actividades a distancia o están iniciando, como para ubicarnos precisamente en el espacio y en las características y condiciones y necesidades también de cada uno de ustedes. Entonces, si nos comparten en el chat, por favor. Si tienen justo equipo a cargo y si ya están llevando, que me imagino que sí, actividades a distancia. Mientras tanto, bueno, les compartimos, como ya les comentaba Juan Pablo, mi nombre es Tania Rodríguez, yo soy psicóloga educativa, tengo una maestría en lingüística aplicada, soy coach ontológico y de equipos y desde hace algunos años estoy completamente involucrada a la capacitación y acompañamiento de equipo y organizaciones en distintas cuestiones que tienen que ver justamente con la integración de equipos, con el desarrollo de habilidades blandas y pues me complace muchísimo estar el día de hoy con ustedes. Por acá Marlon nos dice, apenas estoy por comenzar. Ok, gracias Marlon por compartirnos. Los demás, si pueden comentarnos cómo ha sido o cómo está siendo su dinámica en relación de los equipos para ubicarlos, estaría perfectísimo. Bien, pues ¿de qué se trata esta cuestión de la gestión de equipos a distancia? Definitivamente el contexto de la pandemia, del COVID y de las restricciones que actualmente hay nos han obligado de alguna manera a hacer esta gestión a distancia. Sin embargo, todo este contexto que estamos viviendo, toda esta situación de salud, y bueno, las condiciones que esta misma situación ha desplegado solamente vino a acelerar un proceso que ya desde hace algún tiempo se vislumbraba en los equipos y dentro de las organizaciones y que hay de todo. Hay organizaciones y hay equipos que se han subido al barco desde hace un tiempo y que lo han venido desarrollando quizá paulatinamente. Hay quienes ya tienen un camino recorrido en este andar o en esta nueva modalidad de los equipos a distancia y hay una cantidad muy importante de equipos y de organizaciones que está resultando algo completamente nuevo, algo en lo cual ni tenían considerado realizar o involucrarse y bueno, sí lo están teniendo que hacer. Entonces, de alguna manera, esta dinámica de la gestión de los equipos, la coordinación de los equipos a distancia es una realidad y es algo que ya se venía trabajando o proyectando dentro de los equipos de trabajo desde hace algún tiempo. Y esto es muy importante considerarlo porque los cambios, intereses y necesidades también de las personas van cambiando y por lo tanto las condiciones laborales y las condiciones de los equipos también. Por acá Javier nos dice, si tenemos equipo y coordinamos otros equipos de empresas a distancia en estos tiempos, somos consultores en sistemas. Padrísimo, pues ustedes deben de estar súper familiarizados, Javier, con esta dinámica. De manera general, en esta sesión vamos a hablar principalmente o vamos a enfocarnos en dos tipos de procesos dentro de los equipos a distancia, los procesos internos y los procesos externos. Vamos a ubicar a qué nos referimos precisamente con procesos internos. Dentro de los procesos internos, ubicamos todas aquellas cosas que nos pasan a nosotros dentro de nuestra gestión como persona,
como líder de equipo, como no sé, como coordinador de área, como coordinador de equipo, pero todo aquello que me sucede a nivel de mis creencias, a nivel de mis habilidades personales y lo que yo puedo transmitir a mi equipo tiene que ver justamente con procesos internos. En este contexto en particular lo vamos a enfocar a esta rueda del cambio o a este proceso del cambio en el cual nos estamos viendo involucrados y que es importante saber que existe dentro de todos los seres humanos este proceso de cambio y que sobre todo ubicar, empezando por mí, dentro de mis propios procesos internos, en donde yo estoy ubicado dentro de este proceso. Como ya decíamos, esta situación de la pandemia y de la incertidumbre en muchas áreas de nuestra vida, como puede ser la cuestión de salud, la cuestión de la seguridad y certeza dentro de las organizaciones, la certeza también de qué va a pasar después de que toda esta situación termine, nos lleva justamente a tener replanteamientos en distintas áreas de vida y sobre todo en aquello que yo podría considerar como un suelo firme en mi dinámica laboral. Entonces es muy importante tener este conocimiento de manera general y saber que todos los seres humanos de alguna manera pasamos por estas distintas etapas de cambio y que así como los puedo estar viviendo yo, también cada uno de los miembros de mi equipo puede estar pasando por ellos y es muy importante de entrada ubicarme en cuál de estas etapas estoy. Entonces, adentrándonos a esta rueda de cambio, a este ciclo de cambio, encontramos 6 fases. Es este periodo como de duelo justamente y vamos pasando por cada una de estas etapas. La primera de las etapas o la fase uno, que es justamente este sentimiento de pérdida, donde yo puedo identificar algunos sentimientos en particular, como puede ser el miedo. El ser humano, ante una situación de cambio y de incertidumbre, activamos partes de nuestro sistema nervioso primario o primitivo, donde entra el sentido de supervivencia. Y ahí justamente pone todos nuestros sentidos alerta, estamos con mucho más energía porque ahí nos prepara justamente para resguardarnos, para correr, para accionar, para luchar. Y por lo tanto, es muy común que en esta etapa tengamos justo niveles de ansiedad o incluso de estrés muy altos. Entonces, en esta primera fase que corresponde a la pérdida, los sentimientos que más puedo estar experimentando tienen que ver con el miedo. Los pensamientos que son muy recurrentes es tomar las cosas con precaución, ir con cuidado, estar sumamente alerta y observando el contexto constantemente. Y la conducta muchas veces puede ser paralizante. Entonces, ante esa situación de miedo, puede ser que dependiendo del estilo de cada persona, esto lo viva en un segundo o en 1 o 2 días o que pueda llevar un periodo de tiempo poder transitar por esta primera fase. De ahí nos pasamos a la fase número 2, que es la fase de duda, donde después de ir asimilando esta sensación de pérdida, empiezo yo a experimentar preguntas o interrogantes de justo qué va a pasar, a dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo, en este caso, cómo puedo llevar o cómo puedo continuar con el trabajo que estamos llevando en la organización, cómo puedo mover o llevar a mi equipo a que sigamos cumpliendo con el propósito y los resultados. Entonces, aquí experimentamos también sentimientos, pensamientos y conductas muy particulares. El sentimiento que está presente en esta etapa es el resentimiento. Ahí de repente podemos entrar en conflicto, quizá con decisiones que se puedan estar tomando dentro de la organización. Ahorita digo ya a nivel nacional, pues está esta orden de estar todos o los más que se puedan en casa, pero al inicio había todavía mucha incertidumbre entre quienes teníamos que estar directamente en la organización o quienes no. Entonces, ahí empezamos a identificar justamente como estos resentimientos en relación a las decisiones y las acciones que se pueden estar tomando. Los pensamientos son de escepticismo y la conducta es de resistencia, ¿no? En estas primeras 2 etapas, que están
con color rojo. Es una etapa altamente crítica porque de ahí se despliegan justo el que yo pueda dar un salto para poder trascender estas etapas o que me pueda quedar anclado en estas primeras. Después de estas dos primeras etapas sumamente riesgosas, vamos bajando ese nivel de riesgo y de ahí brincamos a la fase 3 que tiene que ver con el desánimo, con sentimientos de ansiedad, con pensamientos confusos y con una conducta improductiva. Antes de que yo pueda volver a sentar información en mis propios hábitos internos, en la reestructuración y reswitcheo de ahora mi dinámica, a lo mejor justamente desde casa, donde tengo que estar combinando distintos escenarios con los demás miembros de la familia, con cómo jalar o cómo tomar las distintas riendas de las responsabilidades que cada uno de nosotros puede tener, justamente nos llevan a esta conducta digamos, que puede seguir siendo paralizante en algún momento o que puede ser de mucha incertidumbre y que se convierta en un momento improductivo a nivel de conducta. Y que yo siga presentando a nivel de sentimientos ansiedad que no me permita tomar justamente decisiones adecuadas o que no me pueda sentir en confianza con las decisiones que puedo estar tomando frente a mi equipo de trabajo y que eso repercuta en la certeza o la confianza que yo pueda estar dando a los miembros de mi equipo. De ahí brincamos, justamente estamos justo en el punto medio de estas 6 etapas y ahí regresamos nuevamente a una zona de peligro. Si yo no logro tener esta claridad de poder identificar en mí lo que está pasando, como puede ser estas sensaciones de ansiedad, estos pensamientos confusos, esta conducta improductiva, yo puedo regresarme a la fase 1, donde otra vez vuelvo a replantear y a vivir tanto a nivel de acciones como emociones, otra vez el sentimiento de pérdida, otra vez el sentimiento de miedo y que eso me lleve a tener nuevamente una conducta paralizante. Entonces, en esta tercera etapa que tiene que ver altamente con el desánimo, como en el no poder encontrar otra vez tierra firme sobre la cual yo pueda seguir caminando con mi equipo de trabajo, me puede regresar otra vez a experimentar estas situaciones. Si logramos brincar de esta etapa de desánimo con la improductividad que puede estar experimentando tanto yo en mi gestión y en mis responsabilidades personales como de mí como líder de equipo y en relación a mi equipo de trabajo, si yo brinco esta etapa, digamos de alguna manera ya estoy del otro lado, porque lo que viene a nivel de nuestro psiquismo y a nivel de nuestra construcción interna, ya viene justamente, como lo dice la etapa 4, un momento de descubrimiento donde yo puedo justo salirme de la caja y decir, ok, puedo gestionar de esta manera, podemos organizarnos así, puedo proponer esta otra alternativa y se van abriendo todos nuestros escenarios. Entonces vamos a identificar qué sentimientos, qué pensamientos y qué conductas son las que encontramos en esta etapa de descubrimiento. En relación a sentimientos, como se ha ido asentando esta parte de miedo, de resentimiento y de ansiedad, empezamos a experimentar sentimientos de anticipación. Todo este acelere que yo puedo sentir al principio en estas primeras etapas se va asentando, lo cual permite, si hablamos neurológicamente, llevar mayor oxígeno a nuestro cerebro, bajar nuestro ritmo cardíaco y entonces eso le permite empezar a tomar conexiones a otras áreas de nuestro sistema nervioso y entonces empezar a activar regiones de nuestro lóbulo frontal que nos lleva a experimentar la anticipación, a experimentar sentimientos justo como de consenso, de ingenio y donde yo puedo empezar a tener mucho más energía incluso a nivel de mi conducta
y entonces puedo sentir que ya hay un rumbo, puedo empezar a encontrar alternativas que me lleven a moverme yo tanto dentro de este proceso interno como en las acciones o en las decisiones que tome respecto a mi equipo de trabajo. Si vamos estando claros hasta aquí, coméntenme en el chat y si tienen alguna duda al respecto, aquí nos lo pueden escribir para poder aclarar cualquier duda o cualquier pregunta que pueda surgir en torno a esta etapa a estas etapas del cambio, por favor. Después de pasar estas dos etapas de desánimo y de descubrimiento que son a nivel de riesgo ya medio, vamos justamente a una parte resolutiva dentro del proceso del ciclo de cambio donde ya vamos a pasar a la quinta y sexta etapa que tiene que ver con entendimiento y con integración de cualquier situación. Entonces, estas dos últimas etapas dentro del ciclo de cambio ya son menos riesgosas, ya me vuelven a enfocar completamente a la toma de decisiones, a las acciones concretas y específicas, al rediseño y a dar justamente mayor confianza, que es el sentimiento que experimentamos principalmente en la fase 5, que corresponde a la etapa de entendimiento. Y parte de los pensamientos que empezamos a experimentar es ante este sentimiento de confianza, asentar o experimentar pensamientos prácticos, resolutivos, creativos, con opciones alternativas. Y entonces aquí yo vuelvo a experimentar una etapa productiva respecto a mi conducta y a mi toma de decisiones. Y finalmente, después de experimentar esta etapa, pasamos a la fase 6, que corresponde a una fase de integración, donde experimentamos sentimientos de satisfacción, pensamientos enfocados, conducta generosa. Y digamos que aquí, si pudiéramos identificar este proceso de ciclo como una curva, aquí ya empezamos justamente a tener nuevamente un asentamiento, claridad, ritmo, estructura, tiempos muy determinados, acciones muy concretas para en relación a nuestras propias acciones, en nuestra dinámica personal y en la gestión de los equipos. Honestamente creo que muy poca gente se encuentra en esta sexta etapa. A lo mejor quienes ya tenían las organizaciones y los equipos de trabajo que ya tenían un terreno experimentado dentro de la gestión de equipos a distancia o dentro del trabajo a distancia, pudieran estar experimentando etapa 4 de descubrimiento y entendimiento, pero no sé, no creo que alguien ya se encuentre en esta etapa 6 porque todavía encontramos mucha incertidumbre, todavía justamente hay equipos que apenas están empezando a llevar esta gestión a distancia. Entonces, yo creo que la mayoría de los equipos de trabajo están en las primeras 4 etapas, quizás 5, en un escenario bastante positivo en una fase 5, entendiendo ya con confianza, con prácticas concretas, con toma de decisiones orientadas y enfocadas, con una conducta productiva y con resultados específicos dentro de su gestión. Entonces, ¿por qué es importante que podamos entender que estas etapas o que esta rueda o este esquemita lo estamos experimentando todos los seres humanos en mayor o menor medida? De entrada, porque estas etapas tienen que ver con nuestro proceso de información y con lo voy a expresar así, con la información que se encuentra en nuestro cerebro base, en nuestro cerebro primitivo. Por lo tanto, esto determina muchas de las conductas o de las gestiones que yo pueda estar o de la toma de decisiones que yo pueda estar experimentando dentro de los equipos de trabajo y también de aquellos que forman parte de mi equipo. Entonces, a lo mejor yo justo veo dentro de mi equipo de trabajo conductas paralizantes, conductas de resistencia, todavía en conflicto, todavía no entendiendo por qué está pasando lo que está pasando o hacia dónde vamos, o conductas improductivas. Y es importante que tú conozcas estas etapas
sobre todo si tú tienes una gestión de un equipo, que sepas que esto tiene una razón de ser y muchas veces no es que la persona quiera estar paralizada o no es que la persona quiera estar en resistencia o no es que la persona quiera estar improductiva, sino que está experimentando alguna de estas etapas dentro de sí mismo. Y por lo tanto, su, la forma desde donde está actuando tiene que ver con la información base de nuestro cerebro. A manera de brevario cultural, nuestro cerebro está dividido en tres partes o en tres procesos evolutivos, por así llamarlo. Nuestro cerebro base o primitivo, donde se encuentran todas las funciones autónomas, la respiración, el ritmo cardíaco, toda la gestión de nuestro cuerpo de manera autónoma. Yo no me tengo que preguntar qué tengo que hacer para respirar porque mi cuerpo sabe cómo hacerlo de manera automática. De ahí vamos justamente a procesos, a la parte media, donde se encuentra toda esta parte analítica, de información, de encontrar alternativas, de buscar resultados, y finalmente la parte frontal que tiene que ver con lo social, con la interacción con el otro, con el que yo pueda ser empático, con esta relación con el otro. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque si yo todavía estoy experimentando principalmente la fase uno y la fase 2, yo estoy funcionando desde este cerebro primitivo o desde este cerebro base. Entonces, por más que yo quiera ponerme creativa, por más que yo quiera tener energía para tomar decisiones, para sentirme segura y confiada de la forma en la que estoy llevando a mi equipo, no lo voy a poder hacer si todavía estoy experimentando estas primeras etapas. Entonces, por eso, dentro de la gestión o en esta propuesta de la gestión de los equipos, considero muy importante que sepamos y conozcamos estas etapas así, de manera muy general. Esto es todo un proceso, pero el que tú puedas tener esta claridad de que hay 6 etapas, cuáles son las características de cada una de las etapas, sobre todo cuáles son aquellas conductas que puedes tú estar experimentando o que puede tu equipo estar experimentando, te va a dar un poco de luz de saber qué hacer al respecto o desde dónde necesitas gestionar a tu equipo. A lo mejor te concentras solamente en darle información, 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 pero si no está en las últimas etapas, a partir del descubrimiento, que ya están las condiciones internas para poder recibir esa información, saber qué hacer con esa información, cómo actuar respecto a esa información, no va a pasar nada. Entonces, por eso la importancia de hablar de la gestión desde estas cosas que nos pasan de manera interna como personas. Entonces, compártanos en el chat, por favor, si estoy siendo clara con esta parte y si nos queda claras las etapas por las que estamos pasando. Y justamente respecto a estas etapas, me gustaría preguntar, no lo tienen que poner acá en el chat, pero tú en una hojita que tengas ahí al lado, en un cuaderno, responde esta pregunta. ¿Dónde estás tú y dónde está tu equipo? Partiendo de estas 6 etapas. ¿En cuál de esas etapas te encuentras tú? ¿Y en cuál de esas etapas pudieras identificar de manera generalizada a todo tu equipo? Y quizás si hay alguien que mientras estás escuchando esta charla te brinca por ahí, bueno, dijeras, ah, ok, esta persona me suena a que pudiera estar en tal etapa. Si tú identificas en qué etapa te encuentras tú, puedes tener la claridad de cómo aprender a gestionarte y llevarte en este proceso de una manera más acelerada y mucho más clara hacia la etapa de descubrimiento, donde vas a tener nuevamente más energía, o hacia la etapa de entendimiento, donde tu conducta va a ser completamente productiva. Entonces, compártanos en el chat, por favor, si te puedes justamente tú identificar en qué etapa estás y también a tu equipo de trabajo. Compártanos ahí. Háganme saber que estamos todos acá en la sesión. Ok.
Vamos a dar unos segunditos nada más para que puedas hacer este proceso de reflexión y puedas identificar dónde estás tú y dónde está tu equipo en este momento. Si hay alguien que tiene alguna duda al respecto, antes de pasar a los aspectos externos, también este es el momento en el que lo puede compartir. Ok, decíamos que en esta charla estamos proponiendo justamente factores internos y factores externos desde donde podemos gestionar a los equipos de trabajo. Una vez que vamos teniendo claro qué es lo que puede estar pasando dentro de mí como persona, como líder de equipo, como gerente de equipo de una organización, puedo justamente saber desde dónde estoy transmitiendo la información, los procesos, las instrucciones, la toma de decisiones en relación a mi equipo de trabajo y también qué puedo yo esperar en la respuesta y en la acción de mi equipo. Ahora sí, ya que sé por dónde y desde dónde estoy emitiendo esta información y esta gestión del equipo, vamos a lo que sucede o los procesos externos dentro del equipo de trabajo. El mayor reto que están enfrentando o que estamos enfrentando todos y sobre todo los equipos de trabajo en este momento tiene que ver justamente con el desaprender. Hay muchísimos estudios e investigaciones que se han hecho que nos dicen y nos han demostrado que es más difícil desaprender que aprender algo nuevo por más complejo que sea. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros experimentamos y aprendemos algo, vamos construyendo rutas neuronales que se van haciendo cada vez más profundas o más fuertes conforme vamos repitiendo una y otra vez aquel proceso, aquel hábito, aquella forma de llevar o gestionar a mi equipo, aquella forma de comunicarme con el otro, aquella forma de realizar un proceso determinado. Entonces, cuando yo tengo estructuras mentales tan arraigadas, es súper complejo salirme de esa estructura, pensar fuera de la caja. Entonces, este es uno de los retos más grandes que tienen los equipos de trabajo para justamente poder entrar a la etapa de reinvención y decir, ok, ¿cómo podemos obtener el mismo resultado, pero llegando por una vía completamente distinta? O cómo puedo rediseñar el propósito de mi equipo o de la organización o los productos que estoy ofertando a mis clientes o el seguimiento a mis clientes o no sé, los procesos que se pueden reinventar. Entonces, este es uno de los mayores retos que tenemos dentro de los factores externos, el desaprender para justamente poder ver nuevas alternativas y todas aquellas posibilidades que se encuentran, lo voy a expresar así, como en este campo infinito de posibilidades. Entonces, ese es uno de los retos más importantes dentro de los factores externos. ¿Qué otros factores o qué otras consideraciones es importante que tengamos dentro de estos factores externos? De entrada, el considerar que toda la información que estoy teniendo como líder de equipo ante justamente esta situación o lo que esté necesitando mi organización, que la comunicación sea simétrica, es decir, que no tenga una parte de mi equipo toda la información y el escenario completo, pero hay dos o tres personas que están más aisladas o que están trabajando desconectadas del equipo y entonces no hay una simetría en la información que estamos compartiendo, en la información que estamos bajando al equipo y eso empieza a crear huecos que después se pueden convertir en problemas serios dentro del equipo de trabajo, problemas de comunicación e incluso conflictos que se pueden evitar si yo me aseguro, si dentro de los tres puntos a considerar, yo me aseguro que la información esté siendo simétrica, es decir, que toda, la misma información la tenga todo el equipo, que pueda ser clara, que esto le dé de alguna manera certeza y rumbo de qué es lo que tiene que hacer. Eh,
Como líder de equipo también tengo que asegurarme de que esta comunicación cree a nivel de sensación, a nivel de emociones, cercanía. ¿Y cómo puedo crear esto? A lo mejor dentro del plan estructurado de las juntas que vamos a tener, yo puedo programar una sesión quincenal con todo el equipo de trabajo para saber cómo estamos, para escucharnos y hacer, lo voy a expresar así como un proceso de contención y no solo enfocarnos al resultado y a la tarea, sino el también voltearnos a ver el compartir a lo mejor este ciclo del cambio y decir, bueno, ¿cómo estamos en este proceso? ¿Cómo lo estamos experimentando? No solo como Tania, la que está formando parte de un equipo tal, sino Tania, la persona que es a final de cuentas quien da un resultado dentro del equipo. Entonces, va a ser muy importante crear estos entornos de cercanía a través de los procesos de comunicación que yo tenga con ellos, asegurándome de la información simétrica, asegurando de crear estos contextos de cercanía y que yo genere también una estructura en el ritmo y la frecuencia de comunicación con mi equipo. ¿Por qué hago énfasis en este aspecto de la comunicación? Porque uno de las problemáticas que estamos viendo quienes nos dedicamos a acompañar a los equipos de trabajo es la juntitis y la improductividad en torno a las reuniones con los equipos de trabajo. A lo mejor los líderes pueden estar experimentando esta inseguridad y entonces quieren tener, lo voy a poner entre comillas, como mayor control de lo que está accionando el otro, asegurarse de que lo está haciendo y esto se vuelve como una interrupción y un problema más que una solución. Entonces, si yo hago un plan de comunicación simétrico, claro, con cierta frecuencia, donde puedo tener claridad a qué reuniones entramos todo el equipo, a qué reuniones entran el subequipo o el equipo pequeño, qué información necesito de cada uno, cómo vamos a intercalar o intercomunicar la información o los procesos o los resultados que tiene que dar el equipo A con el equipo B y con el equipo C. Si yo eso lo puedo estructurar en mí y lo puedo plantar a mi equipo, va a darme o va a solucionar de antemano muchos posibles conflictos que se pueden generar a nivel de las relaciones, a nivel de la comunicación y también a nivel de la productividad dentro del equipo de trabajo. Avísenme si estoy siendo clara, por favor, con esta parte. También es súper importante considerar cuáles son todas aquellas herramientas digitales que yo puedo tener a mi alcance y que yo puedo poner al servicio de mi equipo de trabajo para poder generar esta cercanía, para poder dar seguimiento a los clientes, para poder tener una gestión de sus propias actividades mucho más claras, de que podamos como equipo de trabajo tener claridad, aunque no nos veamos físicamente, en qué está cada uno de los miembros del equipo. Y bueno, aquí se abre un infinito mundo de posibilidades en cuanto a herramientas digitales, desde las plataformas de videoconferencia, como en esta en la que estamos, las plataformas de gestión de proyectos, como, no sé, ahorita pienso en Trello o en muchas otras, o Grant Project, que también son plataformas que nos pueden ayudar a gestionar o vaciar ahí todos nuestros procesos generales y saber en cuál parte de los procesos o en cuál parte de las etapas o de los procesos está el equipo A, el equipo B o la persona A, la persona B, y entonces que todos tengamos esta claridad de hacia dónde nos estamos moviendo como equipo. Entonces, conocer o involucrar o pedir, levantar la mano y pedir apoyo en qué herramientas son las que puedo utilizar para facilitar este proceso que estamos llevando. Definitivamente confiar en el equipo, generar confianza y si no la hay, buscar la forma, la técnica o el apoyo necesario para generar esta confianza en el equipo. Si yo no, si yo como líder de equipo de entrada no me siento
en confianza respecto a los resultados que puedo obtener o la forma de trabajo, aunque yo no los tenga aquí enfrente de mí, si yo no confío en que cada uno de ellos va a hacer lo que le corresponde, tengo que hacer un trabajo primero personal, revisar, no sé, creencias, revisar cuáles son los miedos o las dudas que puedo yo tener respecto a al escenario o lo que yo puedo estar observando de mi equipo de trabajo y también saber si entre ellos, sobre todo cuando hay dependencia de información o de procedimientos entre los equipos pequeños o los subequipos, es bien importante que se sientan respaldados unos a otros a partir de el resultado, el proceso o la información que esté gestionando unos y otros. Entonces es muy importante que yo averigüe dentro de mi equipo de trabajo si hay confianza o no en lo que está haciendo cada uno por su cuenta, en donde esté y desde donde esté llevando a cabo la gestión de su actividad. Si yo en algún momento identifico o tengo claro desde este momento que no hay confianza en mi equipo, es muy importante que pueda abrir un espacio, que haga una pausa y que tome acciones al respecto, porque no puedo seguir avanzando eh, con falta de confianza o con un tema de comunicación asimétrica. Entonces es bien importante estos aspectos también. Y finalmente considerar y tener, si no estamos acostumbrados o si no estábamos acostumbrados a el trabajo por resultados, es muy importante que yo lo empiece a plantear, que yo pueda aprender a hacer prioridades dentro de mis responsabilidades individuales al frente del equipo o como parte de un equipo de trabajo y que yo pueda decir, ok, ¿cuáles son aquellas cosas que sí o sí tienen que estar, que sí o sí tengo que responder, que sí o sí necesito sacar, entregar, compartir? ¿Y cuáles son aquellas que puedo compartir con el otro, que nos podemos apoyar o que podemos construir en conjunto? Entonces, esto nos va a permitir tener mayor claridad en entregar un resultado y contar con aquel proceso, información o reporte que se necesite tener en tiempo y forma con la persona que se responsabilice por ello. Entonces, pues coméntenos cómo vamos hasta aquí. Y justamente con todo esto que hemos compartido hasta este momento, tanto de ubicar cómo me encuentro yo dentro de este proceso del ciclo de cambio y cómo puedo identificar quizá algunas áreas o algunos aspectos a partir de esto que estamos comentando de las condiciones externas, me gustaría que se hiciera a cada uno de ustedes esta pregunta de hacia dónde justamente voy con la gestión de mi equipo de trabajo, hacia dónde la tengo que dirigir, qué tengo que resaltar, qué área o qué cosa ya puedo soltar con mayor confianza, qué tengo que reforzar. Y para eso vamos a hacer un ejercicio, para lo cual te pido que tengas pluma y lápiz a la mano o que puedas abrir en tu computadora una hoja, un bloc de notas, para que puedas hacer este ejercicio y em, que lo podamos desarrollar en conjunto. Este es un cuadrante que nos da muchísimo rumbo y muchísimo norte de hacia dónde tengo que llevar a mi equipo de trabajo. Entonces, te vas a hacer estas preguntas respecto a tu equipo de trabajo, respecto a la dinámica que estás teniendo en este momento con tu equipo de trabajo. ¿Qué cosas, y en este primer cuadrante vas a llenar o vas a responder esto, qué cosas sí quieres que pasen y que sí tienes? Por ejemplo, sí quiero tener buena comunicación con mi equipo de trabajo o una comunicación fluida. Y entonces ahí, si sí la tienes, ahí la pones. Sí quiero y que sí tengo medios digitales o herramientas digitales dentro de mi organización o dentro de mi equipo de trabajo. Sí contamos con herramientas digitales. Y entonces ahí vas a poner o vas a enlistar todas aquellas cosas que sí quieres tener en tu equipo de trabajo y que sí estás teniendo. Después,
En el siguiente cuadrante de tu lado derecho vas a enlistar o vas a enumerar aquellas cosas que no quieres tener, pero que sí estás experimentando dentro del equipo. Por ejemplo, no sé, falta de comunicación, falta de resultados, falta de creatividad en cómo comunicarnos con nuestros clientes o cómo dar seguimiento a nuestros clientes o cómo seguir llevando a cabo la relación con mis proveedores externos o cómo pedir ciertos resultados dentro de los equipos o proveedores internos. No sé, todas aquellas cosas que sean fundamentales tener y que no estás teniendo en este momento dentro de tu equipo de trabajo. Entonces, en el cuadrante del lado derecho, repito, enlistamos todas aquellas cosas que no quiero tener, pero que sí estoy experimentando dentro de mi equipo de trabajo. ¿Ok? Vamos dando unos segunditos para ir haciendo este vaciado de ideas. De ahí nos pasamos justamente al cuadrante inferior izquierdo, donde yo voy a tener todo lo que sí quiero tener y que no estoy teniendo en este momento. Sí quiero tener fluidez, resultados, buena comunicación, nuevos productos o una nueva gestión en una nueva operación. ¿Qué son aquellas cosas que sí quieres tener, pero que no tienes en este momento? Entonces, ahí, por favor, enlista todas aquellas cosas que puedes estar, que sí quieres tener y que no estás teniendo en este momento dentro de tu equipo de trabajo. Ujú. Y finalmente, en el cuadrante inferior derecho vas a enlistar lo que no quieres y que no tienes. Es decir, no quiero tener deudas con proveedores y afortunadamente hasta este momento no las tenemos. Hemos podido solventar todos nuestros gastos de manera interna, no hemos tenido que tener que hacer ningún tipo de préstamo. No quiero tener que dar de baja a colaboradores. Entonces no hemos tenido despidos, seguimos todos con reajuste de horario o con distribución de actividades, pero no hemos dado de baja a ningún miembro del equipo. Entonces, no quiero tener bajas, por poner algún ejemplo, y afortunadamente no las tengo en este momento. Entonces, en ese cuadrante inferior derecho vamos a poner lo que no quiero y que afortunadamente no estoy teniendo dentro de mi equipo de trabajo. ¿Vale? Entonces les voy a dar unos segunditos más para poder hacer este ejercicio. Digo, no va a ser un ejercicio exhaustivo en esta sesión porque solo tenemos un poquito tiempo para poder llevarla a cabo, pero me gustaría muchísimo que te quedes con esta herramienta. Esta es una herramienta que utilizamos muchísimo dentro del coaching y que nos permite tener de manera global un escenario de aquellos ámbitos, porque ahorita lo estamos llevando o lo estamos enfocando a la gestión de un equipo de trabajo, pero esto tú lo puedes hacer para todas y cada una de las áreas de vida, personales, profesionales o de proyección, y justamente te va a dar un escenario donde tú puedes tener claridad de qué es lo que sí hoy tienes, de qué herramientas, qué medios, qué cosas, con qué cosas cuentas, qué cosas no quieres tener, que hay que cuidar, seguir evitando, o qué cosas no estoy queriendo, pero que sí estoy experimentando, y entonces ahí es donde entra mi área de acción. Si yo pudiera identificar de los 4 cuadrantes hacia dónde tengo que accionar, es justamente en el cuadrante inferior izquierdo, en aquello que sí quiero tener y que no tengo en este momento. Entonces, todo lo que yo enliste en ese cuadrante es lo que me puede marcar un norte de hacia dónde tengo que dirigir la gestión de mi equipo, la gestión de mi organización, mi gestión personal, no sé, en cualquier aspecto que enfoques este cuadrante.
Y el cuadrante inferior derecho me va a dar justamente aquellas cosas que afortunadamente, digamos, lo que estoy haciendo bien hasta este momento, porque es lo que no quiero experimentar y que afortunadamente no lo estoy experimentando, y las cosas que habría que evitar tener, ¿sale? Y a final de cuentas, el cuadrante superior izquierdo nos da luz de aquellos recursos con los que yo hoy puedo contar, y el cuadrante superior derecho nos da una idea también de aquellas cosas a mejorar, ¿no? Lo que no quiero tener, pero que sí estoy experimentando en este momento. Entonces, espero que este cuadrante les sea de utilidad para tener un norte muy claro de hacia dónde poder enfocar la gestión de nuestro equipo de trabajo, considerando estos dos factores, lo que está sucediendo dentro de la persona, más allá del puesto, más allá de la responsabilidad que tiene para con el equipo, y también aquellas cosas que yo puedo brindar como líder de equipo, que puedo velar que mi equipo cuente, que le dé mayor certeza, mayor confianza, mayor seguridad, mayor rumbo y mayor claridad. Entonces, si yo integro o contemplo dentro de la gestión de mi equipo de trabajo estos factores internos y estos factores externos, va a crear un efecto de mayor colaboración, un aprendizaje horizontal donde ante toda esta situación de incertidumbre que estamos viviendo, puedo sentirme acompañado, acompañada, y entonces esto me va a dar, hablando de del círculo de cambio, me va a permitir hacer ese paso por las 6 etapas de una forma más acelerada, más acompañada, con mayor certeza, y lo voy a expresar así, sin mayores efectos secundarios. Por lo tanto, va a crear una sensación de comunidad o un efecto de comunidad donde justamente nos vamos a integrar, nos vamos a unir más, unificar más, y eso acelera nuestro tránsito por esta situación que estamos pasando, genera mayor cohesión en el equipo, mayor confianza, y por lo tanto nuestros resultados a nivel de procesos, a nivel de documentos, a nivel de acciones muy concretas, se vuelve mucho más sencillo de poder obtener. Entonces, pues espero que esta información sea de utilidad para cada uno de ustedes. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, este es el momento para hacerlo también. Y me gustaría cerrar la presentación con esta frase que me encanta de Albert Einstein, y dice que aquella mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Entonces, ya hemos escuchado muchísimo esta frase de que el mundo no va a volver a ser el mundo que conocimos. Entonces, sí o sí, nos viene bien aprender a transitar por estas etapas de cambio para salirnos de la caja, para volvernos creativos y para saber tomar el rumbo que elijamos de aquí en adelante en lo personal y en relación de la función que yo tengo con mi equipo de trabajo. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio. Juan Pablo, te dejo el micrófono con la Sí, presentación de esta parte, por favor. sí, muchas gracias. A los asistentes, ¿alguna pregunta que quieran exponer a Tania? Acá hay una que me llegó, donde me preguntan si realmente es mucha desconfianza por parte de los team líderes o jefes directos por la mentalidad del mexicano. ¿Tú qué opinas, Tania? Si hay relación Sí, en la desconfianza con la mentalidad, sí, definitivamente es bien importante trabajar con nuestro mindset personal, con nuestra mentalidad personal, porque eso es lo que desde ahí es donde consciente o inconscientemente yo funciono con mi equipo de trabajo. Entonces, el 95% de las decisiones y acciones que hacemos los seres humanos las hacemos de manera inconsciente, partiendo de estas rutas neuronales que ya comentábamos que construíamos, más la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de nuestro trayecto de vida o profesional. Y ese 95% lo hacemos muy en automático. Entonces, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta desde dónde estamos tomando decisiones o desde dónde estamos llevando a nuestro equipo de trabajo. Entonces, sí tiene mucho que ver
justamente con la mentalidad previa que tenemos y los mexicanos tenemos una mentalidad muy particular en cuestión del trabajo por objetivos, la confianza, el hacer comunidad. A veces nos cuesta trabajo esa parte. Muchas gracias. Si conoces alguna técnica para poder empezar a trabajar el teletrabajo o el home office. ¿Alguna técnica como herramienta en particular o no sé a qué se refiere? No sé si pudieras ampliar. No, me preguntaron así. Me imagino que sí. ¿Alguna herramienta, algún consejo, no sé? Hay muchísimas, o sea, hablando de herramientas, por ejemplo, digitales, pues está Webex, está Zoom, está Meeting, para poder tener como esta comunicación, digamos, cercana o poder proyectar información o compartir y gestionar información dentro del equipo. Ah, ya decíamos que a nivel de la gestión de un proyecto en particular o de procesos que llevemos dentro de la organización, a mí una que me encanta y que utilizo de manera personal en la consultoría y en lo que yo hago con los equipos es Trello. ¿Por qué? Porque puedo ver con claridad el proceso y puedo saber dónde está ubicado cada uno de los participantes, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, si ya cumplió con su checklist o no, cuántas cosas se han resuelto. Entonces, todos los miembros del equipo, porque es una herramienta que podemos ver todos al mismo tiempo, nos da claridad dentro del equipo de trabajo. Entonces, esa es una que yo de manera personal les recomiendo. Y no sé si con esto respondo tu pregunta o estás pensando en algo más. Si es así, por favor, coméntanos para poder responder. Ok. Me preguntan, ahora con la nueva NOM 035 y si las empresas se van por un trabajo de teleproceso o home office, ¿cómo va a ser la medición de esa NOM? ¿Se tiene que cumplir por parte del patrón? Sí, por supuesto. La 035 lo que mide son los factores de riesgo psicosociales dentro del trabajo y va a haber muchas cosas que se puedan seguir haciendo a distancia, va a haber muchas otras que no, pero aunque tú estés trabajando desde tu casa, tú sigues siendo parte de una organización o de un equipo de trabajo. Entonces, las organizaciones tienen que hacer también para el cumplimiento de esta norma cuando se estabilicen eh, digamos, como las acciones que cada organización está llevando, sí se tiene que hacer un replanteamiento de qué riesgos se pueden correr, porque tú sigues reportando, tú sigues creando cosas, tú sigues teniendo un cierto nivel de estrés que es parte de lo que mide la 035 y entonces definitivamente, o sea, el cumplimiento se tiene que hacer, sabemos que es una norma que aplica a nivel nacional y a todos, absolutamente todos los centros de trabajo del país. Entonces, por supuesto, se tiene que cumplir. Y el reto va a ser que si nosotros sabemos transitar por esta rueda de cambio que ya hablábamos de una forma, lo voy a expresar así, más sana y más equilibrada, vamos a gestionar menos o vamos a bajar los niveles de estrés en lo personal y dentro del equipo de trabajo y vamos a ayudar también a los resultados de la medición de la norma, porque es parte de lo que la norma mide. Y digo, México teníamos, sí, hasta antes de la pandemia ya teníamos un 75% de niveles de estrés. Entonces tenemos un reto interesante en cuestión de estrés y de gestión de equipo y del cumplimiento de la norma. Ok, muchas gracias. Pues a los participantes, si tienen alguna otra pregunta que me pudieran hacer llegar por correo con todo gusto, se la turno a Tania para que amablemente nos ayude con la respuesta. Los próximos cursos online que tendremos, obviamente tendremos uno también de esto que hablamos ahorita, de teletrabajo, de medición, más adelante en 15 días para que lo estén revisando en nuestras redes sociales. Los cursos próximos, pues bueno, algunos ya pasaron, pero estamos en constante publicación de cursos y webinars en las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, y correo electrónico. Aquí preguntan, ¿qué herramientas consideras que podríamos utilizar para transmitir, para transitar de un cuadrante a otro?
herramientas para transitar. Mira, primero, el primer paso es que tú hagas este cuadrante a conciencia para que puedas identificar qué rumbo necesitas tomar y hacia qué dirección. Tienes que brindarle a tu equipo herramientas digitales porque lo demás está resuelto. Tienes que brindarle a tu equipo, lo voy a expresar así, como hacer un team lead, team building a distancia. Tienes que enfocar o fortalecer tus acciones o líneas de comunicación. O sea, va a depender mucho de lo que tú encuentres en los cuadrantes. Ahora, recuerda, el cuadrante inferior izquierdo es el que te va a dar el mayor norte, hacia dónde tienes que dirigir tus esfuerzos, porque lo que sí quieres tener dentro del equipo o dentro de tu gestión o dentro de tus resultados, pero que no estás logrando obtener. Lo que tengas arriba en el cuadrante superior izquierdo son tus fortalezas o son las herramientas con las que ya cuentas, y lo que encuentras en el inferior derecho es lo que está bien porque no lo queremos y no lo tenemos. Y digamos que nuestras dos líneas de acción son el cuadrante superior derecho y el cuadrante inferior izquierdo, pero el de mayor norte es el inferior izquierdo. Entonces, cuando tú tengas claro de cuáles son esas mayores áreas de oportunidad, porque es hacia donde queremos ir, pero no estamos pudiendo llegar, te va a dar un norte de hacia dónde accionar. Entonces, tú vas a saber si es una cuestión de, ya decía, apoyos digitales, apoyos en comunicación, mayor confianza, mayores reuniones, no sé, ahí se abrió un infinito universo de posibilidades de hacia dónde accionar. Entonces, enfocarnos en ese cuadrante. Muchas gracias, Tania. Pues, estimados, muchas gracias por esta conexión. Les agradecemos. Tania, ¿algo más que quieras cerrar? No, pues de mi parte agradecer el tiempo, el espacio para haber compartido esto, y pues nada, saber que aquí estamos para apoyarlos en lo que estén necesitando. Muchas gracias. Pues de igual forma, a nombre de Turnor, les agradecemos esta conexión. Invitarlos a que nos visiten, a que pregunten por algún curso que deseen. Ahorita aprovechar este confinamiento todavía que tenemos, pues para que se puedan capacitar en línea o hacerles llegar alguna propuesta de forma personal in company a sus empresas, con todo gusto. Pueden contactarme y que tengan un excelente inicio de semana, un excelente mes y gracias por escucharnos. Muchas gracias, Tania, que estés muy bien. Gracias, Juan Pablo, y gracias a todos por haber estado en esta sesión. Hasta luego. Hasta luego.